Pero el arte también involucra todas aquellas acciones, todas aquellas interacciones y todos aquellos quehaceres de la vida diaria, porque es la forma como yo me puedo relacionar conmigo mismo, también con las personas. Lo llamamos la realidad porque es el aquí y el ahora. Cada vez que estamos hablando de risoterapia, tengo que estar muy situado en las vivencias que estoy teniendo. Obviamente hay que tocar temas pasado, pero siempre le hemos dicho que cuando el ser humano siempre se queda en el pasado, más no avanza en el presente, es muy difícil que podamos empezar a realizar evaluaciones de diagnóstico, es muy difícil que podamos determinar ciertas características que hacen que el individuo tenga un comportamiento muy parecido o completamente diferenciado del otro. Algunos me han preguntado, bueno, entonces, ¿cómo surge la risoterapia? ¿Surge de una manera innata o desde con el ser humano, desde el momento en que nace, a partir de cuánto tiempo podemos decir que un niño se empieza a reír? La risoterapia, primero que todo, debemos de tener muy presente que es una técnica que utilizamos en diversos procesos de psicosocial, en algunos momentos de pedagogía, para llevar al estudiante, al paciente o cualquier persona, sin importar la edad, a un estado placentero. Ese estado placentero es que no tenga que sesgar la realidad del problema, pero que el problema sea un poco más llevadero. La risoterapia tiene diferentes orígenes eh, y corrientes filosóficas desde hace muchos siglos atrás, donde se conoció realmente que había que darle sentido y el humor de acuerdo al ámbito en que la persona se encontrara. Los quienes más los tenían eran los arlequines o los payasos, que eso lo toqué la vez pasada, pero fue muy encima, pero vamos a ahondarlo. Eran los reyes, porque ellos eran los que primero todo el pueblo le tendría que rendir el tributo. Y a su vez, como tenían tantos problemas, y les voy a hablar muy de manera suave y de manera que podamos entender muy escolar, como tenían tantos problemas y tenían que sobrellevar las cargas del pueblo, necesitaban distraerse, entonces lo que hacían era que contrataban personas que pudieran llevarles circo. Ese circo era caracterizado, ¿sí? Y tenían unos patrones específicos de acuerdo al lugar, de acuerdo a la estación, de acuerdo a la emoción que el rey presentaba. Por eso es que nosotros decimos que en risoterapia la emoción siempre la vamos a tener como una especie de círculo, ¿sí? Porque nunca voy a desligar ni la emoción positiva ni la emoción negativa, porque las emociones es simplemente un cúmulo de todos los acontecimientos que tenemos, pero que nosotros dentro de nuestro interior, ¿qué es lo que hacemos? Arrojamos sustancias químicas que hacen que sintamos placer, que sintamos la tristeza, que sintamos el estrés. A su vez, en las culturas occidentales también era utilizada la risoterapia como el medio de curar. Y existía una figura muy importante que era el doctor payaso. Pero este doctor payaso representaba la persona a la cual le tenían la fe, la creencia, donde podía curar cualquier tipo de enfermedad. Estaba vestido y estaba maquillado de acuerdo también al momento y al acontecimiento y de acuerdo a las características que tenían por grupos de las personas que ellos iban a atender. Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar el organismo de la energía negativa, es decir, todo aquello que nos está reprimiendo y que hace que pueda generar en nosotros algunas enfermedades y algunas alteraciones que podamos envejecer, como lo tocaba yo con los telómeros y la telomerasa, o a su vez poder decir que tenemos alguna enfermedad psicosomática. Al empezar a ahondar ya con el tema de la risa en procesos de pedagogía y en procesos terapéuticos, empezamos a decir que los procesos de risoterapia
fueron enfocados para recuperación de enfermedades y para tratamientos beneficiosos en la conducta del ser humano. Y ya podemos decir que el fundador de risoterapia fue el doctor Patch Adams, que si ustedes quieren perfectamente pueden buscar la película de Patch Adams y la van a encontrar. Y él en su película va a contar cómo él llegó a ser clown hospitalario, porque hay algo muy importante y las personas a veces piensan que la risoterapia es solo los que estamos detrás de una nariz, porque nuestra característica siempre es la nariz del payaso, con otra vestimenta que siempre nos identifica, que es la bata del hospital y que esa bata viene con ciertos elementos que es dependiendo del personaje que nosotros tenemos. Pero empezamos a mirar que la risoterapia no solamente era aplicada en los hospitales, sino aplicada para todas las personas. Entonces, aunque se llama risoterapia, no se puede considerar una terapia completamente cerrada porque no cura por sí sola las enfermedades. Siempre debemos estar ligados con equipo interdisciplinario, que siempre le he dicho, que están psicólogos, trabajadores sociales, perdón, fonodiólogos, psiquiatras, terapeutas, ¿sí? Todo equipo de salud. Y que a través de esta terapia podemos intentar sobrellevar un dolor, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un dolor físico, ¿sí? Pero también un dolor emocional, donde vertimos esa tristeza y ese dolor en algo que podamos distraerlo, porque en cualquier momento la mente, que es lo que yo siempre he dicho, cuando en el cerebro generamos la emoción, podemos separarlo y podemos dar un poquito de bienestar, que acá es cuando empezamos a liberar la dopamina. Pero siempre le he dicho, ojo, porque la dopamina me libera hacia la alegría, pero tampoco significa que yo me voy a volver una persona que sea adicta. ¿Por qué? Porque hemos mirado cuando una persona no es capaz de recibir en su vida, en momentos de estrés y un momento de tristeza, sí se puede hablar de una depresión. La risoterapia no pretende que el paciente se esté riendo a carcajadas, porque realmente no lo vamos a conseguir. Yo no puedo decir que estoy en estos momentos interactuando con un estudiante, con una familia, con una persona que esté en mi ámbito social, que la persona esté demasiado triste y yo busque reírla, a que se ría. Ejemplo, y es algo muy claro y lo hemos vivido en el duelo, es decir, duelo, la muerte de alguien, porque es que el duelo también puede hablar en un proceso de cirugía porque falta alguna parte del cuerpo, que eso a veces no lo comprendemos, pero eso también es hablar de un duelo. Pero estamos hablando de la muerte, ¿sí? Para ser un poquito más específico, y creo que es como el tema más delicado. Entonces, yo no puedo pretender hacer un proceso de risoterapia cuando una persona acaba de fallecer y voy a acercarme a la otra. No, venga, ríase. No, porque es que no es pretender hacer reír, pero es buscar estrategias y habilidades para ver la vida un poco más real y para intentar aceptar lo que más adelante puede ser más afectado para nosotros. Existe la psicología del positivismo, no sé si de pronto ustedes la conocen y les voy a tocar un pequeño eh, concepto de lo que es la psicología del positivismo y es mirar todas las habilidades cognitivas y físicas que tenemos los seres humanos y convertirlas en aquello que pueda ayudar a las demás personas. Con los estudiantes trabajamos mucho en los proyectos educativos, porque aunque tengan diagnósticos, ¿sí? Y aquí toco educación regular y educación inclusiva, que aunque tengan diagnósticos o tengamos estudiantes que sean de educación regular, yo puedo hacer que todas las actividades los involucren de manera participativa. Por eso en psicología positivista hablo que todas las habilidades que ellos tengan puedan ponerlas al servicio de la comunidad. Entonces, hablamos de proyectos, hablamos de teatro, hablamos de música, hablamos de colaboración. Y en esta psicología positiva, yo debo reconocer en el otro las habilidades, las cualidades y las competencias que tiene, pero a su vez
Cuando veo que algo no está funcionando, lo llamo a la reflexión y lo llamo a la calma. Porque a veces tendemos a pensar que como estamos intentando trabajar técnicas de risoterapia, entonces la norma la vamos a descuidar porque decimos que estamos buscando la estrategia para cambiar la realidad y no que sean con pataletas un poco agresivos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presente. Es un estado que se basa en tres factores determinantes: la memoria, la percepción y la dirección de los pensamientos. ¿Por qué decimos que la memoria? Porque sabemos que uno de los pilares importantes en procesos cognitivos y sobre todo en procesos de aprendizaje es mirar si el estudiante o el paciente tiene una memoria a corto, a mediano o largo plazo. Sabemos que cuando estamos hablando de memoria de corto plazo, lo máximo que podemos concentrarnos son 30 segundos. Esa es la memoria de corto plazo. La memoria a eh, mediano plazo, ya podemos hablar de un proceso de concentración de 10 minutos. Y ya a largo plazo es el proceso de atención o memoria que todos los seres humanos tenemos, donde tenemos la capacidad de recordar eventos, sucesos, conceptos y poderlos relacionar con el quehacer diario. La percepción y la dirección de los pensamientos es dependiendo cómo mi conducta la pueda establecer en contacto con los demás, porque es que tengo que también identificar cuándo mi conducta es aceptable y cuándo mi conducta puede ser rechazada. Tendemos a pensar muchas veces con los niños, y es algo que lo he hablado y lo he tocado a veces con padres de familia, y siempre les he preguntado, bueno, a ustedes, a sus hijos, ¿qué les dicen cuando hacen algo que está mal hecho? ¿Sí? Entonces, el papá, siempre muchas veces tenemos el temor de poder corregir al niño. ¿Por qué? Porque venimos de una educación tan tradicional donde hemos dicho que la sangre, que la letra entra con sangre, ¿sí? Creo que muchos acá hemos escuchado hablar como de ese término. Entonces, no se ha desligado completamente esa educación tradicional por una educación más humanizada. Entonces, lo que pretendemos es que la percepción y la dirección de los pensamientos sean más estructurados, sean más coherentes con el aquí y el ahora que les estaba diciendo. Se ha demostrado un 95% que las ocurrencias que son falsas, 5% son razonables. Es decir, que muchas veces nosotros los seres humanos, y acá involucran todas las edades, no estoy hablando, estamos hablando del adolescente que muchas veces es fantasioso debido a la característica que tiene, ¿sí? De la etapa del desarrollo, o en algunos adultos que de pronto pueden presentar mal de Alzheimer o demencia senil. No, estamos hablando a nivel general. Todos tristemente podemos decir que fantaseamos en nuestras vidas, es decir, no significa que tenemos un trastorno psicótico, porque muchas veces podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo así que estamos fantaseando? Porque en la realidad, cuando empezamos a mirar comportamientos, empezamos a mirar patrones de conducta, empezamos a mirar la hilaridad que tienen las conversaciones, podemos decir que algunas no tienen las secuencias. Nosotros los seres humanos pronunciamos muchas palabras en el día a día y no somos conscientes e inclusive a veces de lo que estamos diciendo, porque somos iguales en los procesos de respiración. Cuando estamos respirando, nosotros no somos conscientes de ello. Respiramos porque es una acción que ejecuta nuestro organismo de supervivencia. Eso mismo ocurre cuando nosotros mismos estamos teniendo el proceso de interacción. Un dato importante que hemos mirado acá en risoterapia y fue muy bonito, descubierto por la doctora Margaret Stuber de la Universidad de California, realizó algunas pruebas que eran supuestamente inofensivas en los niños. Les pidió que metieran las manitos en agua helada y les puso videos divertidos al mismo tiempo. Y descubrió que los niños podían tolerarlo y era mejor la experiencia que tenían para el contacto del frío. Para ello, podríamos decir que la risa es un analgésico natural. Cuando nosotros leíamos todo eso y nosotros teníamos que pasar, y bueno, cuando hablo de nosotros es porque al ser clown teníamos que
empezar a identificar y decíamos, bueno, ¿qué es la risa? ¿Cómo es la risa realmente? ¿Cómo se origina? ¿Cómo así que es un analgésico? ¿Cómo así que al introducir las manos en hielo, pues nosotros dijimos, pues la teoría que está, porque ella dijimos, está la doctora Margaret, fue la que hizo el experimento, pero vamos a mirar, permítame que esto aquí se me pasó. Ya. Listo, la doctora Margaret utilizó entonces el hielo para que los niños la metieran en las manitos, pues nosotros mismos lo vamos a ver. Entonces lo que hicimos, no fue que metimos las manos, sino que metimos los pies. ¿Por qué los pies? Porque los pies es lo que nos hace estar más presentes y lo que nos da la estabilidad para nosotros poder estar concentrados en todo lo que podamos realizar. Por eso es que muchas veces cuando estamos trabajando con párvulos, ¿sí? O con la edad del prekinder, miramos cómo es la marcha de los niños. Sí, sus pies son completamente planos o camina en puntas. Y cuando miramos y analizamos a veces la marcha, podemos decir que de pronto puede haber un daño en su columna, en su cadera o un daño neurológico. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que no metimos las manos, sino que metimos los pies. Y si ustedes lo hacen en la casa, inclusive al coger un hielo, ustedes van a sentir que quema. Pero cuando nosotros empezamos a buscar estímulos exteriores que nos den la calma y nos den la tranquilidad, esos estímulos van a hacer que el dolor realmente sí se disminuya. Entonces podemos decir que la risa es una manifestación de alegría, de bienestar, en la que esa descarga emocional, ¿sí? Sí es producida por una reacción psicofisiológica. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así que psicofisiológica? Es decir, que nosotros mismos podemos manejarlo, la emoción que siempre viene desde el área cerebral y fisiológica, porque puedo determinar si me va a generar dolor, si me va a generar susto o si me va a generar de pronto alguna alteración. Cuando nosotros realizamos la prueba en clown, determinamos y dijimos, listo, nos dolió, obviamente no íbamos a estar mucho tiempo, nos retiramos y empezamos a buscar estímulos que a muchas personas nos hicieran placenteros. Algunos fue con los olores, otros con la textura, otros con reconocer videos, fotos de personas cerca, otros fue a través de la música. Pero también concluimos que habían personas en las que algunos elementos realmente sí les genera mucho dolor y pueden producir irritación, como por ejemplo alergias. Entonces dijimos, listo, entonces esta reacción psicofisiológica es que el cuerpo me genere una barrera que me está indicando una alerta. Entonces empezamos a trabajar ya con la persona y empezamos a conocer el gusto y el disgusto. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos la risoterapia? Existen muchos beneficios físicos para la risa, como lo son el relajar el organismo, favorece al corazón y al sistema circulatorio, mejora la función respiratoria, aumenta la oxigenación, favorece el sistema inmunológico y tiene efecto analgésico debido a la liberación de endorfina. Era lo que yo les decía ahorita. Cuando una persona está en un estado de estrés, en un estado de tristeza, en un estado de depresión, yo debo buscar una técnica, una alternativa que a ella la lleve a un proceso que el cuerpo, ¿sí? Y el organismo pueda sentirse un poco tranquilo. Acá cuando estamos hablando de mejorar la función respiratoria y aumenta la oxigenación, es porque clínicamente hemos mirado cuando una persona está en un susto, ¿sí? Miedo, temblor, se puede generar hipertensión o hipotensión, es decir, se sube la presión o se baja la presión. Y al tener estos dos cambios de presión en el organismo, el oxígeno no entra igual, es decir, que disminuye, ¿sí? Y acá es cuando empezamos a mirar que la saturación en la persona empieza a tornarse un poco delicado y muchas veces es que llevamos al paciente a que le pongan oxígeno y le pongan algunos medicamentos para que haya una terapia de choque realmente y podamos estabilizarlos.
Por eso miramos muchas veces en las clínicas, cuando llegan las personas con estados de alerta, ¿sí? Ya que son como pacientes de, podamos ya llamarlo ya en emociones, porque algo es el trauma físico y lo otro es el trauma emocional. Entonces, cuando es el trauma emocional, inmediatamente se pueden, pero eso ya es clínicamente, suministrar unos analgésicos que lo que van a hacer es que controlan directamente todo su torrente sanguíneo y ellos puedan estar en un estado de confort y ya puedan empezar a realizar los procesos de comunicación con las demás personas. Eh, Además, podemos mirar que cuando nos reímos, estas contracciones están acompañadas con la expresión la expresión facial, es decir, con nuestro rostro, porque siempre con lo que nos tenemos que reír. Y nosotros en la cara contamos con 50 músculos, imagínense, contamos con 50 músculos, principalmente alrededor de la boca, y estos pueden acompañarse con la secreción lagrimal. Por eso es que muchas veces las personas cuando se ríen lloran y es demasiado normal porque es tanto el ejercicio que se realiza en la cara completamente que hasta los lagrimales son demasiado susceptibles. A su vez, hay algo muy bonito y es que cuando una persona, acá en mi país decimos, ahí se secó de la risa. Bueno, acá en mi ciudad, porque no todas las palabras se conocen en el país, pero acá en mi ciudad donde yo vivo, vemos una persona reír y decimos, ay, se secó de la risa, ¿sí? Pero secarse de la risa es porque realmente lo está disfrutando. Y a veces toman una posición fetal. Esa posición fetal, al reír, es decir, que llevamos el cuerpo hacia adelante, nos está recordando la comunicación que teníamos con nuestra madre en el cordón umbilical. Es decir, que siempre vamos a tener una carga de ADN que me está recordando de dónde provengo, de papá y mamá, porque fue el óvulo y espermatozoide quien se unió para dar origen a ese ser vivo. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que todo nuestro cuerpo está acompañado aproximadamente de 300 músculos, de los cuales también van a empezar a realizar una función cuando estamos riéndonos, porque usted solamente no se va a reír solamente con la cara, no, también va a tener la expresión de las manos, del cuerpo, de las piernas, ¿sí? De todo su organismo empieza a realizar actividad física. Y esta actividad corporal va acompañado de unos procesos neurofisiológicos, ¿sí? Que, y circulatorios. Entonces ya cambia completamente. La hipertensión, la hipotensión se estabiliza, la respiración, perdón, se calma un poco más, la sangre ya no pasa por todas las venas y las arterias con tanta fuerza, sino que ya inmediatamente empieza con su ciclo normal. Es decir, que nuestro cuerpo podemos decir que hay un proceso de placentero, ¿sí? Placentero significa que estoy tranquilo, porque a veces lo asociamos con el ámbito sexual. Y en risoterapia, placentero significa que estamos en el confort total. Existen muchos tipos de risa, porque realmente si es la que nosotros decimos, mira cómo se ríe de suave, se siente que no, es que se siente que le salió mucho de la risa. La risa tiene un proceso en el diafragma y a veces no somos conscientes de la manera como respiramos. No sé si ustedes ahí mismo sentaditos vamos a hacer un ejercicio. Es súper pequeño, no nos vamos a demorar ni un minuto completo, pero sí quiero que estén un poquito como conscientes de su respiración. A veces respiramos y lo que hacemos es que llevamos la respiración a nuestro pecho, pero la respiración debe ser en el diafragma, es decir, la respiración toma el aire, el estómago se hincha y asimismo lo suelta. Esa es la respiración que voy a hacer. Porque a veces digo que la respiración la hacemos en el diafragma, porque vamos a sentir una contractura y esa contractura me puede llevar a una osteocondritis y esa osteocondritis es una inflamación entre los músculos que tenemos en el pecho y las costillas. Y a veces muchas personas dicen, ay, me está dando un infarto. No es un infarto, es una contractura que tenemos muscular. A su vez, cuando yo hago la respiración en el pecho y la suelto, ¿sí? Esa respiración me va a afectar piso pélvico en las mujeres,
estamos hablando del útero, estamos hablando de los ovarios, de la vejiga, y en el hombre estamos hablando de la próstata y también la vejiga, porque toda la fuerza la estamos haciendo que toda ese aire que tenemos baje y genere la presión. Mientras que cuando mi respiración la tomo, inflo el estómago y la suelto, la tengo en el estómago, la respiración va a hacer que se pueda regular. A su vez, puedo tener muchas más actividades en el habla, no me voy a cansar, no se va a sentir que el tono de voz está disminuyendo, sino que antes lo tengo en la misma tonalidad. La risa, hay una risa que es espontánea, que surge en cualquier momento y es la expresión que todos podemos tener. Esa risa está asociada a la alegría, a la diversión, al humor, ¿sí? Que puede ser algún chiste o algún acontecimiento que ocurrió, pasó una persona y la vimos súper chistosa, una historia que estamos contando o algún tipo de acontecimiento. Pero también hay una risa que es nerviosa y es demasiado normal. Por eso les decía ahorita, hay aspectos de nuestro cuerpo que son neurofisiológicos. ¿Por qué? Porque es nuestro organismo que está mostrando un mecanismo de defensa, que es donde decíamos, está liberando endorfinas, la dopamina, porque genera analgesia, ¿sí? Hay una risa que es estimulada, que es aquella que es una consecuencia física. Por ejemplo, cuando nos hacen cosquillas, esa es una risa en la cual está por unos estímulos que son externos. Hay otras risas que son determinadas por fármacos o sustancias psicoactivas, ¿sí? Y aquí venimos a hablar que esa risa es una risa que debo de saberla manejar ya directamente desde terapia y directamente desde médico. ¿Por qué? Porque cuando encuentro el placer en el alcohol, en las drogas, en la cafeína, en la fetamina, en el cannabis, ¿sí? O alguna sustancia psicoactiva, ya no estoy queriendo hablar de un momento placentero, sino que inmediatamente cuando esa sustancia ingresa a nuestro organismo, genera un bloqueo emocional y ese bloqueo emocional no me va a permitir identificar la realidad de lo que estamos viviendo. Y cuando yo no identifico la realidad, ya puedo decir que estoy hablando de un trastorno. Otros beneficios que tenemos cuando para reírnos están los beneficios psicológicos y los beneficios sociales. Es decir, me reduce la ansiedad y el estrés, alivia síntomas de depresión, me distrae de pensamientos, refuerza la autoestima porque hay personas que les da pena reírse y lo hemos visto. Uno le dice a la gente, ¿por qué no te reís? Porque no se ríe normal, o sea, la risa es mostrar dientes, ¿sí? O sea, a veces es para poder que ustedes me entiendan, y hay personas que realmente les da pena. Entonces, cuando empezamos a mirar por qué te da pena sonreír, entonces hay factores que pueden ser bullying, ¿sí? En otros casos es porque en la casa no les permitían, entonces ya entramos a mirar que hay disfunciones familiares, ¿sí? Una violencia intrafamiliar. Otro, porque hubo algún maltrato en su vida y realmente no le permite sanar ese tipo de momentos. Potencia las capacidades intelectuales, como les hablaba ahorita de la psicología positiva, es decir, miramos las capacidades y las actitudes que tiene el individuo y podemos socializarlo hacia los demás. Permite el amor, la amistad, la cercanía, la confianza con las demás personas, permite la comunicación, no solamente la comunicación verbal, sino también la kinestésica, que es aquella que yo puedo expresar a través de los movimientos. Y también hay una comunicación que es muy bonita, que creo que no la hemos vivido mucho, pero sí sería bueno que empezáramos a tener la conciencia. Sobre todo los que de pronto tenemos pues como siempre la posibilidad de estar hablando solo por teléfono, vía virtual, ¿sí? Porque a veces debemos de tener en cuenta que desde pandemia nos volcamos a la virtualidad y todos nos habituamos a ello. Y hay algo muy hermoso y es que risoterapia no solamente es hacer reír, que es lo que les decía ahora, sino llevar a esa calma y esa tranquilidad. Y a través de la voz, ¿sí? A través de la escucha, puedo transmitir a la otra persona que sienta
la presencia, aunque no esté presente. Suena muy lógico, pero es eso, es permitir que a través del oído, que le genere el estímulo, como les contaba ahorita nosotros cuando hicimos la terapia con el hielo, algo que genere el estímulo externo, pero que me dé una tranquilidad. Y también el reír a veces de nosotros mismos. Es bueno hasta reírnos de nosotros mismos y contar historias que a veces uno dice, no pensé que yo me hubiera comportado de esta manera frente a tal persona o en un escenario o frente al público, pero también nos ayuda a reconocernos que tenemos algunas falencias, que esas falencias son las que me permiten identificar todas aquellas no dificultades, pero sí de pronto debilidades que las pueda potenciar. Liberar endorfinas, que es lo que hablábamos ahorita, que es la sensación de la felicidad, es decir, quiero estar completamente feliz. Mientras más intensa es la risa, más cantidad de endorfinas es la que va a generar en nuestro cuerpo, es decir, vamos a sentir el placer, el bienestar. Además, segrega serotonina, dopamina, que combaten algunos trastornos de ánimo, como lo que es la ansiedad y la depresión. A veces las personas se ríen mucho, y me ha tocado ver, hay personas que usted les dice hola y se ríen, y es muy normal. Y en algunas personas dicen, qué pereza como se ríe, pero es mejor cuando una persona se está riendo, porque sabemos que a veces se está autosanando, se está autoliberando, como decimos acá en mi país, de pronto de un recuerdo que no lo tenga muy latente, porque hay recuerdos que no son latentes, pero está haciendo un proceso de sanación. Es poderoso ante el estrés. A veces nos sentimos cansados, cargados, agobiados, ¿sí? Por muchas circunstancias. Pero cuando empezamos a mirar que existe algo que nos llame la atención, que nos saque de un poquito y nos distraiga, empezamos a mirar que todos esos músculos que teníamos completamente rígidos se empiezan a relajar, ¿sí? Los 50 músculos de la cara. Entonces ya la expresión no es hacer serio, sino que ya se vuelve un poco más empática. La postura, entonces ya no es encorvada, sino que es derecha, ya podemos hablar de una soltura y ya puedo decir entonces que mi cuerpo se relaja un poco más. Mejor funcionamiento del cerebro. Hay una hormona que se conoce la catecolamina, perdón, y esa catecolamina es la que está relacionada con el funcionamiento del cerebro, va en la atención, en la concentración, en la percepción que tiene la persona frente al otro. Por eso yo les decía ahorita que hablar de risoterapia me lleva a influir en tres aspectos. Y esa catecolamina permite mayor agilidad, mayor concentración, mayor rendimiento en nuestros procesos cognitivos. Y aquí yo puedo determinar muchas veces que los estudiantes, sobre todo cuando están presentando pruebas, exámenes o están siendo evaluados, a veces se muestran con mayor, eh, mejor dicho, las notas no son tan esperadas como lo necesitábamos para poder que sean bien evaluados. ¿Por qué? Porque como están bajo el nervios, están bajo el estrés, están bajo la presión, bajo el miedo, entonces lo que va a hacer es que se reduce completamente, se lleva a un estrés, porque realmente lo que viven ellos son estrés, entonces debo de buscar un ambiente propicio para hacer una evaluación. ¿Por qué? Entonces, porque eso es lo que va a hacer que la catecolo, co- me equivoqué, catecolamina se pueda estabilizar un poco más y pueda brindarme un poquito más de sociabilidad frente al estudiante. Entonces, ¿qué buscamos frente a ellos? De pronto ponerles una música de relajación, antes de empezar a hacer unas evaluaciones, poder compartir experiencias, es buscar un momento no de distraerlos, pero sí a su vez que los pueda llevar a un entorno un poco más seguro. Activa los músculos que habitualmente no utilizamos. Hablábamos que podemos activar los 300 músculos de la espalda, pero si los sumamos a los de la cabeza y todo el resto del cuerpo, estamos hablando de 400 músculos. E inclusive se puede decir que cuando reímos es como si hubiéramos hecho abdominales o como que hubiéramos frotado.
Rejuvenecimiento de la piel. Yo les hablaba la vez pasada que existen los telómeros y la telomerasa. Cuando el telómero se empieza a disminuir, empezamos a envejecer, pero cuando la telomerasa llega y lo nutre, el telómero empieza nuevamente a tomar el tamaño que tenía y empezamos a mirar que cambia completamente la expresión de la cara, por eso es que a veces decimos a las personas, ¿de cuántos años tenés? Ah, tengo esta edad, pero no parece. ¿Por qué? Porque son personas donde muchas veces han sido capaces de poder sobrellevar las preocupaciones y tener una vida un poco más tranquila. Fortalecimiento del sistema cardiovascular. Como le decía ahorita, nos podemos encontrar en un momento de hipertensión o hipotensión. Se hizo un estudio con 20 personas voluntarias donde se les puso una película y estuvieron completamente tristes, es decir, nunca se estimularon y salieron, pero aburridas completamente. Luego se hizo otro estudio donde hubo un proceso de estimulación y más del 70% de las personas se mostraron frente a la película, no en la postura de tristeza, en la manifestación de tristeza, sino que se experimentaron que fue un poco más tranquila, el torrente sanguíneo aumentó o estuvo igual, más nunca disminuyó. Entonces, miremos que al ser estimulados frente a un momento de susto o de tensión, puedo hacer que me pueda controlar un poco más real. ¿Cómo se realiza? Como les explicaba ahorita, se intenta obtener llegar a las contracciones del diafragma, las cuales van acompañados con vocalizaciones de resonancia en la faringe. Es decir, vamos a repetir las vocales A las vocales al pronunciarlas A, si ustedes se tocan faringe y laringe, van a sentir vibración. Esa vibración es la que vamos a sostener directamente con el diafragma. Por eso yo les explicaba ahorita la respiración. Si yo la respiración la tengo en el pecho, me voy a cansar, pero si yo la tengo directamente en el diafragma, que sí, que me incluye el estómago, va a ser un poco más sencilla. A su vez, puedo trabajar lengua, puedo trabajar paladar y también generar sonidos imitativos de la risa. La risa por lo general siempre la conocemos con el ja, 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 ¿sí? Porque inclusive hasta el chat lo ponemos ja, 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 pero podemos cambiarla por el je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, 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 ¿sí? Empezar a combinarlas, a veces decir ma, pa, sí, de tal manera que realicemos algunas actividades con nuestro rostro que puedan incorporarse. A veces se tiene que exagerar, por eso es que decimos que cuando estamos en clown, ¿sí? Tenemos que vernos como el payaso sin pena, porque tenemos que hacer gestos, inclusive hasta cambiar el tono de la voz, nuestra postura, porque es poder llegar realmente y tocar las emociones. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en risoterapia? Por eso les decía ahorita que no siempre es la risoterapia es reír y por eso le decimos el arte de la realidad, porque en el arte de la realidad está la danza, está la pintura, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos. Entonces la risoterapia son ejercicios de respiración, lo que hablábamos ahorita, los masajes. Ustedes mismos se pueden hacer masajes en su casa, coger crema, coger vaselina, coger aceitico y empezar a hacerse masajes, pero masajes conscientes. A veces nosotros las mujeres somos muy apuradas, y lo digo nosotros las mujeres, porque nos encanta coger crema de manos y aplicarla en todo el cuerpo y salir súper bien, con tal de oler delicioso, porque así somos las mujeres. Los hombres a veces es simplemente con el gel en el cabello, su perfume, son un poco más relajados. Pero cuando hacemos los procesos de risoterapia dentro de nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros mismos no lo merecemos, es reconocer cada una de las partes de nuestro cuerpo, ser sensible, es tocar, me duele, no me duele, no sabía que tenía la uña tan larga, no sabía que de pronto tenía una uña tan corta, no sabía que mi piel era suave, inclusive mirarnos y observarnos, ¿sí? Porque yo me puedo mirar cuando estoy viendo, pero me observo y me detallo completamente cómo soy. El sentarme frente a un espejo, a veces sé que cuesta porque hay muchas eh, mitos frente al poder mirarme al espejo o por alguna circunstancia que no hubiera sido tan característica, pero cuando yo me siento frente al espejo y estoy concentrada y me puedo decir, me estoy mirando fijamente a los ojos,
puedo empezar a comprender realmente cuál es la manifestación de mi cuerpo. Si ustedes empiezan a realizar esos ejercicios, inclusive con los niños en las instituciones, van a ver que es muy notable. Ojalá en todas las instituciones pudiéramos tener un espejo grande en el salón o poder tener diferentes espejos. Pero cuando los niños tienen un espejo y se ven a ellos mismos y reconocen sus gestos, inmediatamente van a compartirlo con otro compañero y van a empezar a interactuar, van a empezar a reírse, van a empezar a explorar. También a través de la danza, es decir, la música, no tienen que saber bailar, porque es que la danza es la expresión del cuerpo frente a un sonido, que puede ser obviamente, pues por las canciones o a través de los instrumentos musicales. Otra vez, otra técnica es reír de manera natural. A veces tenemos estudiantes que se ríen y por decir que no interrumpan la clase, les decimos, por favor, aguarda un momento que estamos en clase, me están desconcentrando los demás. A veces decimos eso. No importa cómo se esté riendo la persona, lo importante es que permita avanzar, que permita socializar, que permita estar en contexto con las otras personas. Algo muy lindo que siempre lo he dicho y es que el niño interior es esa parte que todos los seres humanos tenemos, que les gusta jugar y que nos mantiene eternamente joven. Siempre vamos a ver un niño, ¿cómo es un niño siempre quiere jugar, un niño siempre quiere estar pendiente de todo lo que está ocurriendo alrededor y no le importa si sea bueno, sea malo, si asusta y se asombra, porque eso es lo que necesitamos, el asombro frente a la realidad. Y cuando tengo el asombro frente a la realidad es porque estoy enamorando. Risoterapia también lo puedo utilizar con los elementos básicos que tenemos en las instituciones. A veces decimos, es que tengo que personificarme y tengo que tener la nariz de clown y tengo que tener las gafas y la bata. No, risoterapia no es llegar y vestirme de payaso, como les he dicho muchas veces. Puedo tener los elementos dentro del salón. A veces tenemos cuentos que son cuentos sin letras. Y esos cuentos sin letras es muy hermoso porque entre todos podemos construir historias. Y hay niños que sacan historias que uno dice, ¿de dónde se está inventando? Pues, o sea, uno no les dice, pues se lo está como inventando. Pero esa inventar y la imaginación, por eso les decía ahorita, nosotros tenemos 95% de imaginación y 5% de realidad, porque es que tenemos una mente, una memoria que hace que nosotros podamos fantasear. Entonces el niño contó una historia, pero viene otro niño y la enlaza, entonces este puede hablar de superhéroes y este niño puede decir de los animales del mar, pero puede venir otro y decir de la granja. Entonces miremos que jugar con ese niño interior de los adultos también permite que podamos estimularnos y socializarnos a nosotros mismos. Pero a veces ese niño interior que tenemos se tiene que adaptar de acuerdo a las condiciones donde estamos frente a la norma y frente a la autoridad. Y la norma y la autoridad no la estamos sabiendo utilizar. Esa norma y esa autoridad está generando en el adulto sea mutilado completamente. La vida siempre tiene que ser percibida como un juego, ¿sí? No significa que es que, bueno, de ahora en adelante, entonces voy a llegar al trabajo y solamente reírme y no voy a trabajar porque me dijeron, ahí la vida es un juego. No, lo que pretendo decir es que miremos que la vida sabemos que tiene, vuelvo y digo, emociones positivas, emociones negativas, pero que puedo intentar sobrellevarlas. No todos los días son bonitos, porque todos los días no son bonitos. Hay días en los que puede llover mucho, hay días en los que no está lloviendo mucho, hay días en los que sí sale el arco iris. Quiero que me entiendan esa analogía, pero hay días donde va a ser muy soleado y hay días donde vamos a ver una sombra. Y esos momentos es lo que yo debo de experimentar y hacer que no solamente yo me sienta bien, sino que también pueda ayudar a las otras personas. Vuelvo y les digo, la escucha, la atención, la voz, un abrazo es importante en cualquier momento. Risoterapia, vuelvo y les digo, no es sentarme a reírme a carcajadas. No, la risoterapia es buscar un ambiente tranquilo para poder adaptarlo de acuerdo a las necesidades. Con los niños y las niñas, vuelvo y les digo, trabajar cuentos, trabajar música, danza, trabajar estimulación sensorial, es lo que más les gusta a primera infancia, inclusive hasta bachillerato, porque inclusive con los de bachillerato se puede trabajar sensorial con
con el olor. A ellos les encantan los perfumes, el incienso, las esencias, que se les entregue un algodón, que sientan otra textura, trabajar el tacto, que es el sentido más grande que todos los seres humanos tenemos porque es toda la piel, me va a sentir un poco más de confort. A veces ustedes pueden decir, inclusive cuando hacen actividades, nos cogemos de la mano, todos se cogen de las manos y se forman como, y vamos a mirar y parecemos una ramificación de neuronas, unos conectados con los otros. Y a veces el poder cogerme de la mano con la otra persona, al apretarse, van a sentir la tranquilidad porque es una seguridad. Entonces decimos, listo, vamos a jugar, el lobo está. Y cuando dicen, bueno, el lobo está, entonces vamos a buscar la protección. Ellos inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Se están sintiendo unidos, se están sintiendo protegidos y pueden interactuar, pueden realizar actividades. Miren que con el lobo está se puede trabajar comunicación, se puede trabajar apertura, se puede trabajar motricidad fina, se puede trabajar motricidad gruesa y a su vez mirar también las habilidades y las competencias que tienen los otros niños. Son muchas actividades que podemos trabajar. En los materiales que pueden descargar, hay un libro donde tiene muchas actividades que no solo se implementan con los niños, sino también con los adultos. No nos quedemos solamente, es que esta técnica la voy a utilizar con los niños o la técnica con el adulto. Y siempre lo he dicho a los profes, tenemos que ser un poco más creativos e implementar. Sí, que de pronto hay actividades con los adultos, el ensartado o el tejer, pero yo también puedo cambiar el tejer y el ensartado con los niños con otros elementos. Pueden ser con pitillos, con los mismos cordones, puedo inclusive trabajar en algunos momentos la plastilina, ¿sí? Que ellos la pueden formar en barrita, generarle una punta de esa plastilina, aplicarle colbón, pegante, no sé cómo se conocerán en su país, y eso queda duro, entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a trabajar punzón, vamos a hacer un tejido en hilo invisible, entonces eso es también permitir una risoterapia, un proceso de relajación con los niños, ir a interactuar con la naturaleza. Vamos a contar cuántas hojas tendrá este árbol. A ellos les encanta uno, dos, tres y se equivocan y de 50 pueden pasar el 100, pero es porque estoy permitiendo que ellos se recreen frente al ambiente que está en su alrededor. A veces con los adultos también es importante. Nosotros los adultos también decimos, es que no, ya tenemos 40, 50, 60 años, ya somos demasiado maduros. Pero si usted a un adulto le entrega una flor, una mujer o un hombre le entrega una flor, en cualquier momento va a terminar quitándole los pétalos, inclusive hasta oliéndolo o mirando la textura. ¿Cómo vamos a jugar si nuestro niño interior está completamente amordazado por el miedo y el dolor? Es la pregunta que siempre le realizo a las personas adultas cuando trabajamos temas de risoterapia. ¿Cómo vas a trabajar ese niño que está siendo amordazado? ¿Cómo vas a trabajar esa persona que siempre hemos querido tener y mostrarle a los demás, pero que realmente está mostrando una máscara? Risoterapia podemos seguir hablando porque es un tema bastante extenso, pero que realmente nos va a llevar a generar cambios fisiológicos, neurológicos, eh, también hay cambios musculoesqueléticos, por lo que le decía ahorita que se cambia la postura y la contractura muscular. Em, También los efectos de salud, eh, que hace que nuestro sistema circulatorio se pueda regular y a su vez poder combatir muchas enfermedades y por sobre todo poner una inteligencia emocional mucho más estable que lo que hoy en día estamos buscando, que debido al estrés y a las depresiones que se están viviendo son muchas las personas que están siendo intervenidas. De pronto puedo decir que una de las desventajas es porque generamos la dependencia a estar buscando la estabilidad siempre y en todo momento, sobre todo en los grupos, y decir, no, es que yo quiero que estemos solamente concentrados acá y acá, entonces busco algún factor distractor. No, tengo que tener muy presente que risoterapia se puede utilizar en todos los ámbitos de la vida, pero que al mismo tiempo no puedo salirme de los objetivos, de los contenidos mediáticos, ni tampoco puedo saltarme el manual de convivencia. Es contar una historia a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de todo lo que somos y es permitir poder estar en contacto con las demás personas. Así que
Esperamos que esta pequeña reflexión de risoterapia, que fue muy pedida por todas, haya servido.